Mi nombre es Alberto Ruiz Villaverde y soy profesor de Economía Política. En este segundo vídeo voy a tratar de continuar con la explicación de la teoría de los costes comparativos de David Ricardo, o como más comúnmente se le conoce, la teoría de la ventaja comparativa. En un primer vídeo ya he tratado de situar el contexto histórico de la teoría y he explicado una teoría relacionada, una teoría precedente, que es la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. En este segundo vídeo ya sí voy a proceder a la explicación de esta teoría, así como voy a tratar de hablar de las críticas que se han hecho de la teoría y a plantear una breve discusión o debate de tipo académico. Finalmente trataré de exponer las referencias que he utilizado para la explicación de esta teoría. Pues bien, como comentamos en el anterior vídeo, la teoría de la ventaja absoluta lo que nos decía es que si los países tienen ventajas de costes en la producción de determinadas mercancías, deberían producir esas mercancías y exportarlas, por tanto especializarse en la producción de esas mercancías. Lo que se plantea David Ricardo es muy interesante porque en el anterior caso estábamos en el hecho de que unos países pueden tener ventajas en la producción de algunas mercancías y otros en la producción de otros. Por tanto, interesa, por una correspondencia de necesidades, llevar a cabo relaciones comerciales. Pero, ¿qué ocurriría, se preguntaba David Ricardo, qué ocurriría si un país tiene una ventaja de costes en la producción de todas las mercancías con respecto a otros países? ¿Le seguiría interesando llevar a cabo relaciones comerciales? La respuesta que encontró David Ricardo es que incluso en ese caso también le seguiría interesando llevar a cabo relaciones comerciales. Veámoslo con un ejemplo numérico. Bien, volvemos a situarnos en el caso de que tenemos dos países, Inglaterra y Portugal, y según los datos de este ejemplo, sería Inglaterra quien tendría una ventaja absoluta en costes de la producción de las dos mercancías, tanto de vino como de ropa. Y así lo expresan los números, porque por ejemplo Inglaterra solo necesitaría una hora de trabajo para producir un barril de vino y solo necesitaría una hora de trabajo para producir una tonelada de ropa. En el caso de Portugal se necesitarían 2 horas de trabajo para producir un barril de vino y 3 horas de trabajo para producir una tonelada. Por tanto, Inglaterra tiene ventajas en costes en la producción de las dos mercancías. Ahora bien, si analizamos la cuestión desde un punto de vista comparativo, podemos observar que en el caso del sector textil, Inglaterra tiene una ventaja absoluta en costes de producción, pero también tiene una ventaja comparativa, puesto que solo necesita un tercio del tiempo para producir la misma cantidad que Portugal. En el caso del vino, necesita la mitad del tiempo, es decir, sigue siendo mejor que Portugal, pero no tan bueno como en el caso del sector textil. Por tanto, lo que diría David Ricardo es que Inglaterra debería especializarse en la producción de ropa. Nótese nuevamente que estamos utilizando la teoría del valor trabajo para cuantificar los costes de producción de ambos países en relación a ambas mercancías, el vino y la ropa. Pues bien, al igual que hacíamos en la explicación de la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a suponer una situación abstracta en la que contemplemos dos escenarios. Un primer escenario en el que no se llevan a cabo relaciones comerciales y un segundo escenario en el que sí se llevan a cabo relaciones comerciales. Bien, dada la relación de costes que hemos establecido en la anterior diapositiva, Inglaterra necesitaría 1000 horas de trabajo para producir 1000 barriles, de acuerdo a las necesidades que nos imaginamos y que suponemos que necesita, y unas 1000 horas de trabajo para producir 1000 toneladas de ropa, un total de 2000 horas. En el caso de Portugal, se necesitarían 2000 horas de trabajo para producir 1000 barriles, dada la relación anterior, y 3000 horas de trabajo para producir 1000 toneladas, un total de 5000 horas de trabajo. El cómputo total de horas de trabajo sería de 7000 horas de trabajo para los dos países, en el caso de que no lleven a cabo relaciones comerciales. Si llevaran a cabo relaciones comerciales, Inglaterra se especializaría en el sector textil y Portugal se especializaría en el sector vinícola. De manera que Portugal necesitaría 4000 horas para producir 2000 barriles de vino, 1000 barriles para Portugal y 1000 barriles para Inglaterra. Inglaterra se especializaría en la producción de ropa y produciría unas 2000 toneladas, 1000 para Inglaterra y 1000 para Portugal. Si tenemos en cuenta el cómputo total de horas de trabajo, ahora se necesitarían 6000 horas de trabajo, por tanto se produce un ahorro de 1000 horas de trabajo.
Lo que la teoría no hace, por tanto, es resolver cómo se distribuye ahora este ahorro de horas. No sabemos si las disfrutaría Portugal o si las disfrutaría Inglaterra, ni de qué forma las disfrutaría. Es decir, cómo emplearíamos ese ahorro de 1000 horas de trabajo. Bajo una concepción capitalista no nos cabe duda de que se utilizaría para producir más mercancías, o bien una de estas dos mercancías u otra mercancía. Claro, no sería contemplable, por tanto, el hecho de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, dedicar esas 1000 horas de trabajo a otro tipo de actividades de reproducción social, en lugar de a actividades de producción mercantil. Bueno, dicho esto, pasamos a continuación a establecer algunas críticas. Bien, al principio del anterior vídeo comentaba que existían dos tipos de economistas. Los economistas que consideran que se puede hacer una explicación de la realidad técnica, es decir, neutral, y los economistas que se posicionan en el sentido de que la economía, la ciencia económica, no puede ser nunca neutral. Yo me posicionaba del lado del segundo grupo de economistas. De manera que un primer grupo de economistas entraría a analizar los supuestos de la teoría y ver si son válidos o no, si se pueden mejorar. Por tanto, esto es lo que ya hicieron algunos economistas suecos. Mejoraron los supuestos de la teoría de David Ricardo, modelizaron matemáticamente la teoría, etc. Incluso Samuelson estableció un teorema sobre este modelo de estos dos economistas suecos, llegando a algunas conclusiones que lo gracioso del tema es que después de mejorar el modelo, después de matematizarlo, etc., los resultados no se cumplen en la realidad, sino antes al contrario, los resultados discrepan bastante en la realidad, puesto que uno de los resultados que tenía este modelo era que, aparte de mejorar las condiciones de vida material, gracias a la liberalización del comercio, etc., etc., se produciría una igualación de las tasas salariales de los países que comercializan. Lo que ocurre, lo que nos dice la evidencia empírica es que los salarios, las desigualdades de los salarios tienden a aumentar cuando se llevan a cabo relaciones comerciales entre países que parten de una diferente dotación de medios de producción, en lo que se refiere a fuerza de trabajo o en lo que se refiere sobre todo a la estructura tecnológica. Bien, no me gusta entrar, de hecho yo ni siquiera he mencionado los supuestos de la teoría ni he entrado en la modelización matemática de la teoría. Por tanto, no entro en esta parte. Yo estoy más interesado en la cuestión ideológica, ¿no? Y para ello sí me gustaría tener en cuenta la crítica que señaló Krugman en el 1990. Krugman básicamente lo que decía es que cuando dos países llevan a cabo relaciones comerciales, teniendo en cuenta que uno de esos dos países tiene una estructura tecnológica menor, lo que se va a producir es que va a aumentar una brecha de la estructura tecnológica de los dos países. Es decir, el país que tenía menor componente tecnológico va incluso a empeorar después de las relaciones comerciales. Bueno, esto resulta interesante. Esto resulta interesante porque, insisto, detrás de cada formulación teórica, a mí me gusta plantearme la hipótesis que decía Hayon Chan. Debemos preguntarnos a quién beneficia. Y este es el debate que quiero introducir. Es decir, cuando dos países llevan a cabo relaciones comerciales libremente e intensifican las relaciones comerciales, dos o más países, ¿quién se beneficia de esta cuestión? ¿Se benefician los trabajadores? ¿Se benefician los empresarios? A mí me hace sospechar que, en definitiva, quien verdaderamente se beneficia de las relaciones comerciales son los empresarios que consiguen ampliar mercados y vender más mercancías. Pero tengo duda de si a medio y largo plazo las condiciones de vida material de la población mejoran. Bien sea porque los salarios tiendan a disminuir o bien sea porque a medio y largo plazo la estructura tecnológica del país que contaba con menos potencial tecnológico pues indudablemente descienda. Y esta es la cuestión de fondo desde mi punto de vista que interesa discutir. La cuestión, por tanto, que nos debemos hacer desde el plano de la enseñanza de la economía es cómo una teoría que desde el punto de vista técnico se ha demostrado ya que no se cumple, es decir, que no funciona, que no explica objetivamente la realidad, ¿cómo es posible que se siga enseñando y se siga utilizando en la enseñanza y en la investigación de la economía? Samuelson comentaba que esta teoría se sigue dando por válida y se sigue enseñando en los libros de texto, puesto que gozaba de una gran belleza y de una gran coherencia lógica en su modelización y en su exposición. Yo sospecho que esta no era la razón de por qué esta teoría sigue siendo válida. Sospecho que la teoría sigue siendo válida porque beneficia a la clase social dominante, en este caso a la clase empresarial o a la clase capitalista. Bueno, yo lo dejo ahí y simplemente os comento las referencias de los textos que he utilizado para la explicación de esta teoría. Por una parte he utilizado el libro de Hayon Chan, un libro de relativa reciente publicación.
Utilizo el libro que cita Roncaglia en la explicación de la teoría, que es el libro de Krugman del 90, Rethinking International Trade, y sobre todo utilizo el manual de pensamiento económico de Alessandro Roncaglia. Bueno, pues esto es todo y muchas gracias por ver el vídeo.